Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a comenzar con el libro de Josué, leyendo la introducción que tiene esta Biblia de letras súper gigante de Editorial Holman, a quienes agradecemos también teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman, porque la Editorial Holman apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias también a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque también apoya desde Colombia y múltiples países donde tienen sus distribuidoras a la serie Leemos la Biblia en un año, CLC. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí en pantalla la Biblia devocional Mujer Verdadera en versión Reina Valera 60. Gracias porque la editorial Portavoz también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Oremos y comencemos con el libro de Josué. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Dios, te pedimos que tú nos bendigas y nos guardes, Señor, y nos hables a través de tu palabra en este hermoso libro de conquista. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos la introducción que dice así: Josué fue el sucesor de Moisés, el hombre que lideró al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Dios le prometió que estaría con él, así como estuvo con Moisés, y le mandó que se esforzara y fuera valiente en obedecerlo. Este libro relata los eventos entre la muerte de Moisés y la de Josué. Josué lideró al pueblo en el cruce del Jordán, en la conquista de Jericó, Jai y otras ciudades cananeas y en la distribución de la tierra. En esta historia podemos ver la fidelidad de Dios al entregar a los habitantes de Canaán en manos de los israelitas, tal como lo había prometido. Naciones más poderosas y más numerosas fueron derrotadas porque Dios estaba con ellos. No obstante, Israel fue perezoso y desobedeció respecto a completar la conquista. El autor es desconocido, la fecha estimada también es desconocida y los temas es el nombramiento de un nuevo líder, la guerra santa, la tierra como herencia, el pacto entre Dios e Israel y el Dios santo y libertador. Y aquí vamos a leer en este video el capítulo 1 al 4 inclusive. Así que comenzamos capítulo 1, versículo 1, titulado Preparativos para la conquista, y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí quiero hacer un parate porque me encantaría que pongas en el comentario: para ser prosperado debo obedecer la voluntad de Dios. ¿Escuchaste eso? Para ser prosperado en todas las cosas debo obedecer la voluntad de Dios. Seguimos. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo:
Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y fíjese cómo en este primer capítulo de lectura aparece tanto la expresión esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano siempre demanda esfuerzo y valentía en muchos aspectos. Ponelo en el comentario. La vida del cristiano siempre demanda esfuerzo y valentía. Por eso nada es fácil en el reino de los cielos. De hecho, la salvación demandó a Cristo esfuerzo y valentía para enfrentar la muerte por cada uno de los pecadores. Allí cuando oran en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y finalmente termina dando su vida en expiación por nuestros pecados. Demandó esfuerzo y valentía, y como dice el mismo Señor Jesús, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos, o en otra porción dice los valientes, lo arrebatan. Esforzados y valientes. El reino de los cielos demanda esfuerzo y valentía. Tremendo. Así es la vida del cristiano. Ahora leemos el capítulo 2. Josué envía espías a Jericó. Dice así, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron aquí a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová,
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, versículo 14, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciarais este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos desholgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjense, ¿no? Fíjense, tremenda la evidencia, ¿no? Y tremendo el testimonio de fe y de confianza en Dios, viendo la evidencia de que realmente Dios estaba con ellos. Extraordinario. Capítulo 3. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Para aquellos que dicen que son 2000 codos, el codo es 45 centímetros aproximadamente, por ende, la distancia entre el arca del pacto y el pueblo que pasaría por el Jordán sería de 900 metros, ¿sí? O sea, casi son 9 cuadras de 100 metros o 900 metros a distancia de donde estaría el arca y dónde estaría el pueblo pasando. Esa distancia, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios, y ese lugar donde pasa el arca siempre era un lugar santificado. Por eso el pueblo tenía que estar lejos del arca, unos 900 metros para pasar el río Jordán. Y Josué dijo al pueblo, versículo 5, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Tremendo. Y acá vamos a explicar qué pasó y cómo poder entenderlo. Aquí no fue como en el río, como en el Mar Rojo, que allí Dios hizo 2 paredes de agua y el pueblo pasó en medio de las 2 paredes de agua, sino lo que pasó aquí es que Dios hizo lo que podría ser hoy en día una represa invisible, donde el agua del río Jordán tuvo un freno y empezó a acumularse como si fuera una represa a lo largo de esa tierra, en la tierra lejana, cerca de la tierra de Adán, como dice allí la Biblia. Y luego el resto del agua siguió su cauce en bajada hasta el Mar Rojo, y así pasó toda el agua. Entonces se detuvo el agua, y el agua que venía iba formando un montón de agua aquí como si fuera una represa. El resto del agua pasó en su cauce, y luego milagrosamente Dios secó el fondo del río Jordán, que sería medio pantanoso o con arcilla. Bueno, allí se secó, y eso fue un milagro también, y el pueblo pasó en seco. No se le hundían ni las carretas, ni se le hundían los animales, ni se le hundían los pies. Era un suelo seco, seco, seco del fondo del río Jordán, que no es muy grande tampoco, pero en este tiempo estaba desbordado. Luego que pasó todo el pueblo, esa represa invisible desapareció, Dios la quitó, y luego el río volvió a su cauce normalmente. Tremendo ese milagro, diferente al Mar Rojo, pero de la misma manera y con el mismo poder, que se lleva la gloria a Dios en este milagro y engrandece a Josué como líder. Por eso le dice: hoy me voy a engrandecer y te voy a dar fama delante de los pueblos a través de glorificarme en el pueblo y en vos, ¿no? Como hizo con Moisés, estuvo con Josué, pero en vez del Mar Rojo, el río Jordán. Tremendo. Finalmente leemos el capítulo 4, titulado Las 12 piedras tomadas del Jordán. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen por qué a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Por ende, Dios permite
que se hagan monumentos conmemorativos, que no sean luego monumentos que terminen siendo altares de adoración a ídolos. Por supuesto que no, pero monumentos conmemorativos, recordatorios, Dios permitía y así lo mandó en el cruce del río Jordán. Versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijesen al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Tremendo, impresionante. Estas lecturas son realmente edificantes, impulsadoras de fe, de la confianza en Dios. Dios sigue haciendo milagros, no te frenes por los obstáculos que aparezcan en tu vida. No hay obstáculo que pueda contra nuestro gran Dios. Ponelo en el comentario, no hay obstáculo que pueda contra nuestro gran Dios. Aquí Dios se engrandeció y secó el fondo del río Jordán, así como lo hizo con el Mar Rojo, aunque ya dijimos cómo fue la división de las aguas del Mar Rojo y cómo fue en este caso el cruce del río Jordán, haciendo una represa invisible, podríamos decirlo así, en la tierra de Adán, allá a lo lejos, donde se amontonó el agua en un solo lugar y luego el cauce siguió cuando el pueblo terminó de cruzar. Le agradecemos a todos ustedes por estar allí en esta tremenda lectura de mucha bendición, y también agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman y leyendo la Biblia de letra supergigante de editorial Holman, tipografía 16. Gracias porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, editorial Holman. También agradecemos a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y múltiples países a donde tienen sus distribuidoras y librerías locales. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera, pero en este caso en la versión Reina Valera 60, extraordinaria Biblia devocional que le recomendamos y cuyas reseñas de todo esto está en el canal. No te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!